hecho en base a los avances de mi tesis doctoral en sociología, que es sobre representaciones del homoerotismo, ¿no? En novelas peruanas, ¿no? Durante el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, el título más puntual, ¿no?, de esta presentación es este que aparece acá: es Literatura, Sexualidad y Nación, representaciones del homoerotismo, ¿no?, en novelas peruanas de la década del 60, ¿no? Eh, algunas ideas preliminares, ¿no?, sobre la relación entre literatura, sociedad, ¿no?, y nación, ¿no? Digamos, la literatura, digamos, es un espacio, un campo, ¿no? Que juega un papel, ¿no?, en las disputas por la representación de distintos fenómenos, ¿no? De una guerra, del amor, ¿no? Uno de ellos es el homoerotismo y la sexualidad, ¿no? Digamos, hay otros campos discursivos, ¿no?, desde donde se producen información, pues ideas, ¿no?, significados, ¿no?, como el discurso médico, el discurso legal, el del orden público, el discurso religioso, ¿no? Y creo que la literatura, digamos, a partir del siglo XIX, ¿no?, de fines del XIX, ¿no?, empieza a cumplir el papel de disputar, ¿no?, las representaciones sobre el homoerotismo en particular, ¿no? Ahora, digamos, la literatura, digamos, tiene un papel reproductivo y un papel productivo, entonces, ¿no? No solamente, digamos, reproduce, ¿no? Digamos, prejuicios, conocimiento del sentido común, ¿no? Sino también incide, o sea, a través de, digamos, nuevas formas de representar, por ejemplo, ¿no? Digamos, puede incidir, ¿no?, en el cambio cultural, digamos, ¿no? En ese sentido, la literatura abre posibilidades, ¿no? Ahora, digamos, eh, cuando pensamos en esto que se llama la literatura nacional, ¿no?, ciertos autores, temas, ¿no?, textos, ¿no?, que se asocian con, digamos, lo que podría ser, pues, lo que se piensa que es esta comunidad imaginada, que es la nación, digamos. Entonces, digamos, es un espacio de encuentro también durante todo el siglo XX, ¿no? La literatura es un espacio también en donde se representa eso que llamamos nación, ¿verdad? Lo peruano, digamos, ¿no? Entonces coincide, ¿no?, con, digamos, otros espacios, ¿no?, más políticos, por ejemplo, ¿no?, en donde estamos durante todo el siglo XX, ¿no?, pensando qué es el Perú, ¿verdad? ¿Qué es el Perú? ¿Qué somos los peruanos? ¿No? Y claro, dentro de esa pregunta, ¿no?, aparece esta idea: ¿y dónde queda el tema de la sexualidad? ¿Dónde queda el tema del homoerotismo, digamos, ¿no? Em, Claro, entonces uno podría pensar, ¿no?, que la relación entre los estados nacionales y la sexualidad es como compleja, ¿no? Hemos pensado siempre, o sea, se suele pensar regularmente en términos de prohibición, ¿no? Es decir, ¿qué no está bien hacer?, ¿no? Pero, digamos, hay una función en términos productivos, ¿no? De, digamos, cómo se enseña en el colegio, por ejemplo, digamos, es la sexualidad o debe ser la sexualidad, qué se representa, qué no se representa, ¿verdad? Cómo aparece en las telenovelas, digamos, pues, digamos en aquellos casos que ¿cómo se llama?, que las producciones son nacionales, digamos, ¿no? Em, entonces, digamos, el Estado-Nación no solamente, los Estados nacionales no solamente, digamos, prohíben o norman, sino producen, ¿no? Claro, yo me podría pensar, por ejemplo, en el caso de, digamos, cuántos autores o cuántos textos que tienen su protagonista principal, ¿no? Digamos, que es gay o lesbiana, digamos, forman parte del canon escolar, por ejemplo, se enseña en los colegios, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio, digamos, nosotros leímos Un Mundo para Julius, por ejemplo, ¿no? Yo sé que Osvaldo Reynoso también forma parte del canon, digamos, de las escuelas públicas, ¿no? Entonces, digamos, es un espacio que, digamos, también, ¿cómo decir?, pauta, ¿no? Lo que se debe decir, lo que no se debe decir en términos de
por ejemplo, en este caso, la sexualidad, ¿no? Eh, bueno, ahora, digamos, también tenemos que pensar que el orden, digamos, regular o tradicional, ¿no? Heteronormativo, digamos, ¿no? Va de la mano, digamos, se asienta de la mano de el sistema capitalista, ¿no? Uno podría pensar, digamos, cómo esta, digamos, todo el tema de la producción social de la mano de obra, ¿verdad? De la insistencia, ¿no? Porque, digamos, los hogares se creen y se reproduzcan, digamos, forma parte también del rol que tiene el Estado, los Estados nacionales en términos de la producción de la sexualidad, ¿no? Ahora, me parece bien importante porque esto es como aparece fuerte, ¿no? En varias novelas, sobre todo creo que en esas épocas en donde digamos, ¿cómo decir? El homoerotismo no se, digamos, no se escribía en primera persona, ¿no? Digamos, en una misma novela, digamos, coexisten, ¿no? Diferentes teorías sobre la sexualidad y el erotismo, ¿no? Y el homoerotismo en este caso, ¿no? Entonces, hay que prestar atención, creo, a esas como discrepancias, ¿no? Diferentes personajes que tienen diferentes formas de entender la sexualidad, ¿no? O el homoerotismo, ¿no? Ahí, digamos, tal vez los autores o los autores, los narradores, digamos, ¿no? O los personajes principales no defiendan, entre comillas, el homoerotismo, pero sí algunos personajes secundarios, ¿verdad? En diálogo con los personajes principales, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en Conversación en la Catedral, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Em, Ahora, digamos, durante gran parte del siglo XX, el deseo homoerótico, ¿no? Más adelante les voy a explicar por qué uso esta forma medio extraña, ¿no? De deseo homoerótico, ¿no? Digamos, en el siglo XX, el deseo homoerótico se encarna en un tipo de personaje que es el personaje homosexual, ¿no? Esta es una idea de Adrián Melo, ¿no? Aunque no se agota en él, o sea, hay otros personajes que no tienen una identidad, digamos, L, G, B o T, ¿verdad? Pero que también, eh, digamos, erotizan con hombres, ¿no? Ahora, el personaje homosexual es presentado regularmente, ¿no? Como el opuesto al deseo heterosexual, ¿no? Si el deseo heterosexual, digamos, es el fundamento de la nación, ¿verdad? Según Doris Sommer, ¿no? Que ella analiza en la Fundación de Argentina ¿cómo decir? Cómo el deseo de lo que podía ser o debía ser la nación argentina, ¿verdad? Se representa a través de las relaciones de pareja, digamos, em, entre dos heterosexuales, digamos, ¿no? Es decir, la pareja heterosexual, ¿verdad? Es como metáfora de lo nacional, de la nación. Eso pasa, por ejemplo, también con la imagen de la primera dama, ¿no? El presidente y la primera dama, ¿no? Bueno, ahora, digamos, el personaje homosexual se presenta justamente como lo opuesto a eso, ¿no? Si la pareja heterosexual es, digamos, la fertilidad, la producción, ¿verdad? El personaje y el deseo homoerótico, ¿no? Son presentados justamente de la manera contraria, ¿no? Como improductivos, como inconducentes, ¿no? Y que por lo tanto, digamos, son peligrosos, atentan, digamos, contra la existencia misma de la nación y su reproducción, ¿no? Ahora, es bien importante que digamos, a principios del 19, ¿no? En el caso de estas novelas nacionales argentinas, ¿no? Hay una coincidencia temporal, pues, porque mientras se están fundando las naciones, digamos, latinoamericanas, ¿no? Está asentándose esa noción de sexualidad que digamos, asocia a una identidad, a un sujeto particular, que es la que describe, pues, Foucault, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, mientras ese discurso está en boga, ¿verdad? En Europa, en Latinoamérica se están fundando las naciones. Entonces, digamos, no hay una preocupación importante, ¿no? Por ubicar, ¿no? Al personaje que encarna el deseo homoerótico, digamos, en relación con ubicarlo, ¿no? En relación con el buen devenir de la nación centrada en la pareja heterosexual, ¿no? Ahora, esta es una cita de Adrián Melo, ¿no? Disculpen, que
da cuenta un poco de lo que les estoy comentando, ¿no? El personaje homosexual nace en la literatura argentina en el intercruzamiento de tres tópicos o conceptos estructurantes: sexo, clase social y nación, ¿no? El sexo homosexual aparece como el paradigma del sexo anormal, de lo que no debe ser, como producto de la degradación de una clase social, sobre todo de la perteneciente a sectores populares, ¿no? Y representando aquello que puede significar el fin de una comunidad o de una nación, o en todo caso aquello que debe ser eliminado para posibilitar el crecimiento de la comunidad nacional. En este último sentido, el personaje homosexual aparece como enemigo de la nación, como un cobarde plausible de traicionar los intereses de la patria. La figura del héroe nacional aparece con sus valores de masculinidad y virilidad, como el contrapuesto al tipo ideal afeminado y medioso que se construye de la figura del homosexual, ¿no? Ahora, me interesa, digamos, también esta idea, ¿no? Porque de ahí, de la idea de los sueños de exterminio sale también esta idea de los personajes liminales, ¿no? O em, de esta idea que son un desgaste, ¿no? De la familia, en fin. Para Gabriel Giorgi, digamos, ¿no? Esta producción de este personaje tiene este correlato, ¿no? Para Giorgi lo que, digamos, en la literatura argentina digamos, una parte del siglo XX, ¿verdad? Digamos, estos textos que presentan o son metáforas para la nación, ¿verdad? Digamos, tienen como correlato, ¿no? Digamos, esto que llama sueños de exterminio, ¿no? De ciertas poblaciones, ¿verdad? De ciertos sujetos, ciertas prácticas, ciertos deseos, ¿verdad? Que son peligrosos, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, con esta idea de que gran parte de las novelas de la primera mitad del siglo XX o hasta digamos, los 70, ¿no? Son lo que vamos a llamar como narrativas trágicas, ¿no? Digamos, las vidas de los personajes terminan en tragedia, ¿no? Física, muerte, familiar, en fin, ¿no? Eh, Esta es sobre la idea de ficciones normativas, ¿no? Estas ficciones que, digamos, te están diciendo también cómo es bueno o cómo debe ser, digamos, la sociedad, la vida, en fin, ¿no? La homosexualidad se constituyó como categoría y como identidad en torno a un mecanismo paradójico, el de una ficción normativa, que nombró e instituyó una clase de individuos cuya existencia definió como indeseable, volviéndolos candidatos a correcciones, curas o directamente eliminaciones. Ese origen y ese sedimento determinó en gran medida los modos en que la homosexualidad se escribió en la cultura. Desde al menos mediados del siglo XIX y largo del siglo XX, la homosexualidad ha ofrecido a la imaginación cultural una galería de cuerpos terminales, cuerpos donde se cierran relatos e historias colectivas, donde se cancelan generaciones, genealogías, linajes, donde una temporalidad dada se anula en un cuerpo improductivo. Los homosexuales han sido no el único, pero sí el más persistente cuerpo de la decadencia, existencias contra natura, estériles, en las que se han cifrado de las maneras más diversas sentidos colectivos y ficciones del cuerpo político. Ahora, ¿por qué uso la palabra homoerotismo? ¿No? Porque creo que, digamos, ¿cómo decir? Las relaciones entre hombres no se agotan, digamos, en las identidades, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Para el caso peruano, no en todos los lugares como tener relaciones con hombres te hace que tú te pienses a ti mismo como gay o lo que fuera en este caso, ¿no? Digamos, hay lugares en donde la identidad no tiene que ver con las prácticas, perdón, con el objeto de deseo, sino con ciertas prácticas, ¿no? Digamos, se considera homosexual, gay a la persona que cumple un rol pasivo en la relación sexual, ¿no? Entonces, digamos, hay personas que tienen como, ¿cómo decir? Relaciones, ¿no? Con otros hombres y no asumen una identidad gay, ¿no? O digamos, uno puede pensar también que el afecto entre hombres, ¿verdad? Es, digamos, una experiencia humana también, ¿verdad? Entonces, ah, digamos, uso esta palabra en vez de homosexual, gay, bueno, homosexual por la carga médica, ¿no? Pero gay, digamos, o las siglas, porque yo creo que el homorotismo, ¿no? Trasciende, ¿no? A las identidades, ¿no? Entonces, nos permite hablar de afectos y relaciones y sexualidad entre, en este caso, hombres o mujeres, ¿no? Que necesariamente no se identifican como gays, ¿no? Entonces, bueno, acá está un poco la cita, ya no la voy a leer, ¿no?
Entonces, un poco, digamos, los textos, como los textos estos en donde em, se representan, em, se representa el homoerotismo, ¿no? En el caso peruano creo que los podemos asociar con ciertos momentos, ¿no? Digamos, esta es una propuesta, ¿no? Que, digamos, ¿cómo se llama? De periodificación, ¿no? Digamos, el primer momento es la colonia, ¿no? En donde a través de las crónicas, ¿no? Que esto lo ha estudiado Michael Horswell, ¿no? Se representan, digamos, esto que llamaríamos ahora identidades disidentes, ¿no? En fin, ¿no? Bueno, ahí están las crónicas, Horswell las ha analizado, analiza en su trabajo esto, ¿no? Un segundo momento sería la formación de la República, ¿no? Ahí creo que entra la carta sobre los maricones, por ejemplo, ¿no? Digamos, en ese momento se está pensando el Perú, se empieza a pensar el Perú, lo peruano, ¿no? Tal vez no como país, pero sí como comunidad, ¿verdad? Hay una idea de lo que nos caracteriza, ¿verdad? Em, Luego pasaríamos a los primeros, al fines del 19, pues principios del 20, ¿no? Que es digamos, proceso de modernización del país, ¿no? De los modernismos y vanguardias literarias, ¿no? Ahí colocaríamos a Duque, por ejemplo, ¿no? Em, hacia mitad del siglo XX, digamos, tendríamos pues el momento del boom, ¿no? Digamos, los militarismos, ¿no? Es que esta época es que ubicamos las novelas con las que vamos a trabajar, ¿no? Eh, Luego vendría globalización, neoliberalismo, post-boom, ¿no? La época, pues, Bailey, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, luego de los 90, ¿no? Ya el momento en el que estamos ahora, ¿no? Que, digamos, creo que una cosa importante en este momento es que la producción se descentraliza, ¿no? Entonces, em, hay mucha producción, ¿no? Y hay una proliferación de representaciones del homoerotismo, ¿no? En la narrativa, ¿no? Ahora, ¿qué está ocurriendo un poco en la década del 60 en el Perú, ¿no? Y creo que, o sea, digamos, creo que en esta época aparecen más textos, vamos a ver un comparativo un poquito más adelante, aparecen más textos porque es un momento de crisis, ¿no? O sea, creo que hay como un doble juego, ¿no? O sea, es un momento de crisis en que muchas cosas se están cambiando, ¿no? Eh, y creo que hay también una particular preocupación por nombrar el homoerotismo, ¿no? Que tiene que ver, creo, con la idea de la masculinidad militar, ¿no? O militarizada, ¿no? En fin, y la relación con la nación, lo que hemos visto, ¿no? Pero vamos avanzando poco a poco, ¿no? Es un momento en donde ya se consolidan las migraciones del campo y la ciudad, ¿no? El panorama demográfico digamos, de asentamiento, ¿no? En el país cambia, ¿no? Hay una crisis fuerte en la legitimidad del modelo aristocrático, ¿no? Por un lado, por las ideas progresistas que vienen, pues, de otros lados, ¿no? La pelea por los derechos civiles, por ejemplo, ¿no? Eh, pero por otro lado hay una pugna, ¿no? Dentro de la élite, ¿no? Claro, dice Antonio Zapata, ¿no? Esa como crisis se produce como, digamos, más o menos desde el 30, ¿no? Y hay ¿cómo decir? Una oposición, ¿no? Entre la vieja élite terrateniente, ¿no? Y la nueva élite que apostaba por la industrialización para el mercado interno, ¿no? Mientras la vieja élite terrateniente eh, tenía como destino la exportación, ¿no? Entonces hay una crisis, ¿no? Y creo que eso aparece bien fuerte en las novelas, ¿no? Dentro del marco de esta idea de el homoerotismo como lo otro, ¿no? El homoerotismo como lo otro, ¿no? Eh, Hay ¿cómo decir? Como uh, un esfuerzo por vincularlo, ¿verdad? A la dominación, al poder y a la representación de una élite, ¿verdad? Ahora, claro, en el 60 empieza el boom, ¿no? Y es esta idea de una literatura
que busca un lenguaje para representar lo propio de las naciones latinoamericanas, ¿no? Entonces, eh, digamos, tenemos una crisis, ¿no? Pero también un momento en el que se está reimaginando la nación, ¿no? Y hay disputas, ¿no? Recuerden que hacia fines de los 60 es la Revolución Cubana, ¿no? Eh, y claro, digamos, podemos hablar que hay un fuerte modelo, ¿no? De masculinidad militarizada, ¿no? Que se lleva incluso a la militancia, pues, digamos, no sé, vamos a llamar esa vieja militancia de izquierda de la que hablaba Lemebel, ¿no? O en el caso de Cuba también, ¿no? Ahí Reinaldo Arenas, ¿no? Este escritor da cuenta un poco del papel que cumplía, ¿verdad? El homoerotismo, ¿no? En términos de aquello de las cosas que la revolución buscaba, digamos, exterminar, ¿no? Ahí también estamos hablando de fantasías de exterminio, ¿no? Bueno, fantasías y realidades también, ¿no? Eh, bueno, esta es una cita, ¿no? Que tampoco ya lo voy a revisar un poco de esta lucha, ¿no? De las élites, ¿no? Y que, claro, mm, digamos, pensemos un poco que lo que queremos entender es por qué, ¿no? ¿Por qué en tres de las novelas paradigmáticas de este momento, ¿no? Conversación en la Catedral, En octubre no hay milagros y el monstruo sagrado, ¿no? Tienen una misma estructura, ¿no? En donde es el hombre poderoso, ¿no? Blanco, ¿no? Con dinero, ¿no? Con influencia, ¿no? El que es el personaje homosexual y que seduce, ¿no? O entre comillas, obliga, ¿no? Em, a otras personas de otros estratos, ¿no? A participar del homoerotismo, digamos, ¿no? Entonces, esto es un poco, digamos, ya para ver las novelas en el tiempo. Julio, ¿tú me puedes avisar cuánto tiempo voy? Gracias. Sí, sí, ya, bueno, todavía hay un buen tiempo, van 27 Ya, no, minutos. ya, sí, está bien, está bien. No, tengo todavía un montón de láminas, pero pienso que no me va a alcanzar para terminar todas, por eso es que quiero, en fin, pero vamos avanzando. Entonces, en el caso, digamos, lo que podríamos llamar literatura LGTB, ¿no? Que incluye representaciones del homoerotismo y representaciones, digamos, del lesbianismo, ¿no? De lo que tenemos registrado, digamos, de antes de la década de 60 es esto, ¿no? Son dos novelas, Memoria de Doris Dam, ¿no? De Elia Colmenares, y Duque, de José Díaz Canseco, ¿no? Entonces, hay un hiato, ¿no? Que se va desde los fines de los 20, los 30 hasta los 60, ¿no? Que creo que habría que tratar de entender qué pasó ahí, ¿no? Estas son las novelas de los 60, ¿no? Que de pronto, después del hiato, de pronto aparecen bueno, acá hay seis novelas y un cuento, ¿no? En donde aparecen, ¿no? Ahora, digamos, la idea que yo les quiero, digamos, transmitir es que hay un patrón aquí de representación que tal vez el que lo quiebra, ¿no? Es Reynoso, ¿no? Pero digamos, eso lo vemos también más adelante, ¿no? Entonces, esas son las novelas, El Sexto, Los Inocentes, El Monstruo Sagrado, En octubre no hay milagros, con Jimmy Paracas, Los Cachorros y Conversación en la Catedral. Son sobre estas novelas a las que me voy a referir, digamos, en las láminas que vienen, ¿no? Ahora, les pongo también las que vienen después, ¿no? Porque, digamos, claramente aparece pues que es como o sea, hay un gran salto, ¿no? Y luego vuelve a saltar, ¿no? Entonces, estas son las novelas de los setentas, ¿no? Un cuento, son tres novelas y un cuento, ¿no? Pero creo que el patrón es más o menos el mismo, ¿ah? O sea, yo creo que el patrón no va a cambiar, digamos, hasta los noventas, ¿no? Tal vez voy a poner como ejemplos también algunas de estas, em, cuando avancemos un poquito más, ¿no? Bueno, y este es el caso del homoerotismo en mujeres, ¿no? Que lo he tomado del, digamos, del listado que hace Crónicas de la Diversidad, ¿no? Que también, para también como veamos un poco, ¿no? Que claro, igual, ¿no? En el 30 está Delia Colmenares, ¿verdad? Pero el hiato es bastante más grande, ¿no? Se va hasta el 93, ¿no? Em, entonces ahí también hay algo que hay que como tratar de explicar, creo, ¿no? Bueno, estas son las portadas de las novelas, ¿no? Y creo que son, en verdad, este, son como decir, no es sintomática la palabra, son como bien,
no sé, como que expresan, ¿no? Claro, en el caso de Octubre no hay milagros, es este hombre, don Manuel, ¿no? Hombre rico, ¿no? Descendiente de antiguas familias, ¿no? Y claro, parte de la novela consiste en un poco dar cuenta del poder desmedido, ¿no? Em, Luego está el monstruo sagrado, que nuevamente, ¿no? Es el mismo, es, digamos, la historia de, bueno, gira en torno a un crimen, ¿no? Y, bueno, la novela está como inspirada en él, o sea, trata de dar cuenta de lo que ocurrió, ¿no? Desde el punto de vista del autor, ¿no? Eh, y claro, es la historia de digamos, de este asesinato, ¿no? Que se explica por una relación opresivísima, ¿no? Que tenía este hombre con un muchacho que recluta, entre comillas, en el colegio porque enseñaba también, y digamos, lo somete, ¿no? Lo somete en términos de atraparlo, ¿no? Con chantajes, bueno, primero, digamos, exhibiéndose, ¿no? Ofreciéndole que él iba a enseñar cosas, ¿no? Pero luego, pues, ya hay chantajes, ¿no? Y lo retiene, ¿no? Y él, digamos, termina asesinándolo, ¿no? Es un poco Bueno, luego están Los Cachorros, ¿no? Que es esta novela corta, ¿no? Que es la historia de Pichula Cuellar, ¿no? Un joven chico, ¿no? De la clase, digamos, media alta, ¿no? Sufre un accidente en el baño del colegio, un perro le cercena los genitales, ¿no? Y por eso le ponen ese apodo de Pichula Cuellar, ¿no? Pero son, no sé, ¿no? No sé ustedes, pero a mí me parece que son carátulas que muestran entre violencia y algo como tenebroso, ¿no? Me parece que el caso de la carátula de Los Cachorros es más, ¿no? Porque en verdad, o sea, el evento de la castración es el nudo, ¿no? Pero no es, digamos, ¿cómo decir? Toda la historia se desenvuelve alrededor de ese hecho, pero la historia excede al hecho del momento, ¿no? En fin. Este, Ahora, bueno, tenemos el sexto, esta conversión a la catedral y el cuento con Jimmy en Paracas, los paso rápido, ¿no? Bueno, este es Los Inocentes, que también vamos a tratar ahora, ¿no? Y que creo que, les voy adelantando, ¿no? Creo que en esta novela, el homoerotismo se piensa como algo casi inherente a la masculinidad, ¿verdad? No como algo que ocurre entre homosexuales, ¿verdad? Sino como vinculado, ¿no? Con la construcción de la masculinidad y la masculinidad misma, ¿no? Eso es, Yves Sedgwick, ¿no? Se refiere a esta continuidad entre los espacios homosociales y los espacios homoeróticos, ¿no? A esta idea de, en la sociedad moderna occidental, ¿verdad? En tanto el hombre es, digamos, lo admirable, ¿verdad? En esta sociedad pues machista, ¿no? Em, digamos, ¿cómo decir? ¿No? Se promueve el afecto entre varones, ¿no? Los varones se sienten bien con otros hombres, son sus amigos, son sus, ¿no? Entonces, digamos, estos espacios homosociales, ¿verdad? En donde los hombres están juntos, ¿no? Son espacios donde el homoerotismo, digamos, circula, ¿no? Lo que ocurre es que hay una sanción fuerte de eso, ¿no? Pero uno podría pensar en el fútbol, ¿no? En el sauna, ¿no? Y claro, otros espacios, digamos, como los barcos, por ejemplo, ¿no? Los seminarios, ¿no? En fin, eso lo vamos a mirar con detenimiento, con citas, ¿no? Ahora, qué ideas fuerzan, ¿no? Sobre las representaciones del homoerotismo en este momento, digamos, quisiera como enfatizar, ¿no? Primero, que el homoerotismo se representa en tercera persona y desde lo heterosexual, ¿no? Digamos, salvo el caso de En octubre no hay milagros, ¿verdad? Digamos, a ver, la mayoría de los personajes principales, por un lado, no se narra en primera persona, como puede ocurrir con Bailey en La noche es virgen, ¿verdad? O incluso como Reynoso, digamos, ¿no? En El equipo lámpara incandescente, ¿no? Sino siempre es un personaje secundario, ¿verdad?
o sea, a veces es un personaje secundario, pero siempre es la narración en tercera persona, ¿verdad? Entonces juega, ¿no? Esta idea de que el personaje homosexual es representado como el otro en la novela, ¿no? El antihéroe, ¿no? Ahora, en las novelas se oscila entre estas tres palabras, ¿no? Maricón, homosexual, rosca, ¿no? Que, digamos, el maricón es una palabra antigua, ¿no? El homosexual es más bien la medicalizada, ¿no? Ahora, en estas novelas, el homoerotismo se presenta en estrecha relación con las representaciones de poder, ¿no? En términos de clase, en términos de raza, ¿no? En términos de esta dicotomía, la élite y lo popular, ¿no? Y creo que aquí opera también un poco lo que decía Monsiváis para el caso de México, ¿no? A propósito de los escritores, ¿no? Principios del siglo XX, ¿no? O mejor dicho, ¿no? Para el caso de los 41, ¿no? De la fiesta de los 41, ¿no? Que, digamos, ser como, ¿cómo decir? Que se comienza a representar el homoerotismo con las élites, ¿no? Porque claro, o sea, digamos, uno podría pensar que, digamos, cuando uno tiene dinero y poder, es más fácil, digamos, enfrentarse o transgredir, digamos, ¿no? Ahora, se representan también relaciones de abuso, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Porque, o sea, en la gran cantidad de casos, ¿no? Digamos, por lo menos en tres o cuatro, ¿no? Gran cantidad de casos, las relaciones homoeróticas se dan por presión, ¿no? No vamos a decir sin consentimiento, ¿no? Eso ocurre en Arguedas, ¿no? Para el caso del sexto, ¿no? Pero sí hay una idea de que es el patrón, entre comillas, ¿no? El que a través del dinero, digamos, el capital cultural, ¿verdad? Presiona, ¿no? Entonces, claro, acá salta esta idea de que es como, aparece esta idea, ¿no? De denunciar, ¿no? Denunciar cómo ocurren realmente las cosas, cómo son realmente, ¿no? Y esto creo que esta idea de la denuncia, ¿no? De la novela como denuncia, ¿no? Se proyecta hasta Bailey, ¿no? Digamos, Bailey también, ¿no? Tiene, sobre todo en No se lo digas a nadie, La noche es virgen y Freire, no me acuerdo, hay esta idea de mostrar cómo realmente ocurre, ¿no? Y claro, cómo transcurre, digamos, la clase alta peruana, ¿no? Entonces esto me parece importante, ¿no? Ahora, me parece también que estas novelas juegan mucho con esta idea de estar, en tanto de, buscan, digamos, la idea es destapar, ¿no? Juegan mucho con esta idea de estar, no estar en el closet, entre comillas, ¿no? Saber, no saber, decir, no decir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Conversación en la Catedral es súper claro, ¿no? Em, Todo gira alrededor de, digamos, de este asesinato, ¿verdad? Y la idea es como ir, ¿cómo decir? Haciendo, mostrando esta dimensión, digamos, del poder, ¿verdad? Que transcurre, digamos, por debajo, caleta, ¿no? Y en donde el homoerotismo es una parte, ¿no? ¿Cómo se llama? En la Convención en la Catedral le llaman un vicio, ¿no? Los vicios, ¿no? Creo que también es importante en que en tanto estas novelas representan el homoerotismo masculino, ¿no? Em, lo que se muestra es como una continuidad, ¿no? Entre los espacios homosociales y los espacios homoeróticos, que es un poco lo que decía Sedgwick, ¿no? Digamos, en algunas son novelas en donde, digamos, transcurre entre hombres, digamos, ¿no? Y no aparecen personajes mujeres, ¿no? Estoy pensando ahorita en Los Inocentes, ¿no? ¿Qué referencias? La mamá de la Gila, ¿verdad? Pero no hay personajes, ¿no? En el caso del cuento con Jimmy en Paracas también, ¿no? En el caso del sexto que ocurre en la cárcel también ocurre esto, ¿no? En el caso de Los Cachorros también está el personaje de la madre de Pichulita Cuellar, pero no hay personajes complejos, ¿no? Todo es como entre hombres, ¿no? Eh,
Sí, en Conversación en la Catedral aparecen personajes mujeres, pero en los otros transcurre un poco como le estoy comentando, ¿no? Ahora, nuevamente, no son pocos personajes mujeres, no contados, ¿no? Betty de Conversación, perdón, de Octubre no hay milagros, pero que es un personaje como muy estereotipado, ¿no? Está Hortensia y Doña Zoila en Conversación en la Catedral, ¿no? Y claro, los que son como personajes referidos, digamos, entre todos estos, me parece que estos personajes femeninos oscilan, ¿no? Entre la dicotomía de la madre, la madre santa y la prostituta, ¿no? Y eso es bien, bien fuerte en el caso de Hortensia y Doña Zoila, que es, digamos, dos personajes de conversación en la catedral. Una es la esposa de Fermín, el padre de Zabalita, este poderoso que tenía relaciones con su chofer, eh, y que es la madre, pues la madre abnegada, ¿verdad? Medio, no abnegada, pero Mariana, digamos, ¿no? Y Hortensia, ¿no? Que es, entre comillas, la querida de otro de los personajes principales, ¿no? Cayo Bermúdez, ¿no? Este, entonces, esta idea de dicotomía, ¿no? La madre de la casa, ¿no? Y la prostituta, ¿no? Aparece, la prostituta, digamos, aparece en Bailey, ¿no? O la Eva, digamos, ¿no? La querida, la prostituta, Ortiz tiene una amiga que es Queta, que es prostituta, ¿no? Hay una cita, una referencia a ellas porque hay una imagen de una relación homoerótica femenina, que es la única que hay en todas estas novelas, ¿no? Que está ahí, ¿no? Ahora es curioso, ¿no? Porque digamos, esta idea de la representación del homosexual, el loco, la prostituta, ¿no? Aparece también, me estoy como sponsoreando a Sophie, pero aparece también en Bailey, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay una escena, ¿no? En donde Bailey se escapa de su casa cuando descubren que, digamos, había tocado a su hermano, ¿no? Y sale de su casa, ¿no? Entonces se queda dormido en la combi y baja, ¿no? En una calle de Lima, y él dice, ¿no? Rodeado de prostitutas, locos, eh, y claro, es la idea del tránsito, ¿no? El tránsito hacia digamos, la mariconitud, ¿no? Que te coloca en el espacio de lo marginal, ¿no? Y eso también aparece en las novelas que estamos viendo, ¿no? Ahora, creo que, digamos, ¿no? En toda reproducción, o sea, yo diría, ¿no? Que es un momento de afirmación de un modelo, ¿verdad? Pero toda reproducción de un modelo supone la posibilidad de fisuras, ¿no? Como hay una producción, ¿no? Digamos, uno puede encontrar fisuras en este modelo de representación, ¿no? Creo que, digamos, en el sexto aparece a través del personaje Rosita, que es, digamos, que yo lo leo, ¿no? Algo así como el tránsito del abyecto a la santidad, ¿no? Que es una idea de Didier Eribon, que ahí la voy a presentar, ¿no? La representación del deseo como devenir y como constitutivo incluso de la masculinidad, del deseo homoerótico, ¿no? Que aparece en Los Inocentes, y la aparición de personajes que, entre comillas, comprenden, ¿no? Lo difícil que resultaría ser homosexual en un país como el Perú, ¿verdad? O que comprenden que es una dificultad, que hay algo que hace pasar mal, ¿no? Y claro, ahí está la cita, ¿no? Usted es un amigo de Zabalita cuando descubre, pues, Zabalita lo que ocurría con su padre, ¿no? Eh, un amigo, ¿no? Carlitos, con quien está hablando, le dice, oye, pero, ¿verdad? Por quien debería ser preocupado es por tu papá, ¿no? O sea, él debe haber sido bien difícil llevar la vida, ¿no? Esta doble vida como la ha llevado, ¿no? La cita está más adelante, ¿no? Pero, digamos, ¿no? Yo no veo rastro de este intento por entender, por ejemplo, en El monstruo sagrado, ¿no? O incluso en Los cachorros de Vargas Llosa. Vamos a ver que el personaje de Pichulita Cuellar es como, más que él como personaje es lo que le ocurre, ¿no? Es como decir, como mostrar como la caída, ¿no? La caída producto de este evento, ¿no? Que es la castración, ¿no? Y cómo poco a poco, digamos, va perdiendo su lugar, ¿no? Es la narración de una caída, ¿no? Que termina con la muerte, ¿no? Del personaje principal,
¿no? Em, sí, entonces, en esta idea de que distintos personajes pueden, digamos, cargar distintas teorías, ¿no? Y nociones sobre el homoerotismo, la homosexualidad, es que aparece, pues, este personaje, Carlitos, ¿no? En Conversación en la Catedral, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver puras citas, ¿no? Em, esta es una cita de Conversación en la Catedral, ¿no? Y esto es un poco, digamos, la perspectiva de Ambrosio, el chofer, de lo que ocurre con don Fermín cuando tienen relaciones, ¿no? Él está conversando con Queta, con una prostituta, ¿no? En términos de la novela, ¿no? Entonces, dice, no, no es lo que usted cree, dijo Ambrosio muy rápido con voz grave. No es un desgraciado, no es un déspota, es un verdadero señor, ya le he dicho. Es algo de dar pena, susurró Ambrosio. A mí me da, a él también. ¿Usted cree que eso pasa cada día? No, ni siquiera cada mes. Es cuando algo le ha salido mal. Yo ya sé, lo veo subir al carro y pienso, algo le ha salido mal. Se pone pálido, se le hunden los ojos, la voz le sale rara. Llévame a Ancón, dice. O vamos a Ancón, o a Ancón, ya sé. Todo el viaje mudo. Si le viera la cara, diría se le murió alguien o le han dicho que se va a morir esta noche. Pienso en lo que va a pasar cuando lleguemos a Ancón y me siento mal. Se quejó Ambrosio y qué tal le vio tocarse el estómago. Mal aquí, me comienza a dar vueltas, me da miedo, me da pena, me da cólera. Pienso ojalá que hoy solo conversemos, ¿no? Entonces, es bien compleja, ¿no? Porque Ambrosio, digamos, está defendiendo a Fermín, ¿no? Y él, digamos, hay una lectura bien como, no decir, ¿cómo decir, no? Um, como bien de detalles, ¿no? Que lo conoce, ¿no? Que le mira en la cara y sabe, ¿no? Pero claro, él no, si fuera por él, no tendría relaciones con Fermín, ¿verdad? No, lo hace sentirse mal, ¿verdad? Entonces, claro, esta es una parte de la historia en donde se muestra, ¿no? Ese homoerotismo obligado, ¿no? Y que está mediado, ¿no? Por la relación entre Fermín y Ambrosio, ¿no? Fermín es digamos, un hombre de la clase alta, ¿no? Que está apostando pues justo en el marco de lo que les comentaba, ¿no? Por la industria, ¿no? Él abastece al ejército, si no me equivoco, o algunas al Estado, ¿no? Eh, y claro, pero digamos a la vez, como les decía, ¿no? No le gusta, ¿no? En fin, vamos a la siguiente cita. Am, la violación, ¿no? Que es también, digamos, esto aparece en el sexto, ¿verdad? Donde el homoerotismo pues ocurre en el sexto y ocurre, digamos, esto ya no es el abuso, bueno, digamos, son como lecturas como, ya ahí la diferencia es como, ¿cómo decir? Como, no es como nebulosa, es difusa, ¿no? O sea, claro, es la idea de no hay consentimiento, ¿no? Y el poderoso abusa, ¿verdad? El poderoso obliga, ¿no? Esto ya es lo descarnado, ¿no? Em, entonces, aquí hay la referencia a uno de los capos de la cárcel, ¿no? Están contando de qué va, ¿no? La vida de un maleante como el negro significa 100 o más vidas convertidas, ni siquiera en muertos, sino algo peor que eso. El clavel, el pianista, el japonés, el muchacho de esa noche. Tú lo viste, se fue cojeando, pero seguro de mí mismo solo gracias a la promesa del Piurano. El Piurano matará a puñalada. Comprendo tu ideología, voy a respetar tu decisión, pero yo cumpliré con la mía. No instaba al Piurano a nada. Él, como yo, ha sentido la necesidad de que el negro muera. Acaba de decírselo él mismo. Las paredes de esta prisión, su fetidez nauseabunda, ese piso de abajo que los bajos lamen. Todo me empuja a procurar la muerte del negro. Será un poco como matar al sexto, ¿no? Ahora, estas frases están en cursiva porque son los personajes, digamos, que aparecen en la narración de Ernesto, el personaje principal, que son los personajes a los que ha violado, ¿no? Este personaje, ¿no? El clavel, digamos, lo que dice la historia es un homosexual que mandó traer de la calle, ¿no? El pianista es, no sé, ¿no? En términos de Daniel del Castillo, creo que el pianista representa
esos hombres sensibles, ¿verdad? Artistas, pues, ¿no? Que no encajan con esta masculinidad basada en la fuerza, ¿no? Y que son sometidos, pues, ¿no? El japonés, claro que no aparece exactamente una violación, pero el japonés, pues, digamos, lo obligan a comer basura, ¿no? O sea, lo ultrajan, ¿no? Y claro, es el personaje del desarraigado, ¿no? Y claro, el Livio, ¿no? El muchacho que finalmente hace que el personaje principal vaya donde Piorano y aparezca esta idea de matar al, al que llaman aquí el negro, ¿verdad? Me parece que es puñalada, si no me equivoco, ¿no? Ese muchacho Livio es un muchacho que joven, andino, ¿verdad? Y que está en la cárcel porque su patrona ha dicho que le ha robado, y él no ha robado, dice, ¿no? Es más, en el transcurso de la novela o hacia el final, aparece que Livio sale porque la patrona encontró sus joyas, ¿no? Pero ese personaje andino, ¿verdad? Muchacho, este, entonces, acá hay un ejercicio de poder, ¿verdad? Un poco, digamos, que se puede leer un poco como la cita anterior también, un ejercicio de poder, ¿verdad? De este patrón blanco con dinero, ¿verdad? Sobre su chofer, que es pobre, ¿verdad? Afro, ¿sí? Ahora, digamos, más allá de estas dos citas que me parecían para colocar esto del poder, ¿no? Creo que el modelo tradicional, ese que se afirma en los 60s, que tiene sus fisuras, ¿verdad? Tiene estas características, ¿no? Son narrativas trágicas, ¿no? Terminan en la muerte de, el castigo de, ¿verdad? ¿No? La caída de, ¿no? Este, em, Y claro, el personaje homosexual aparece pues como el fin de algo, ¿no? Pero el fin no en términos de muerte, enfermedad, no en términos de, sino de, por ejemplo, ¿no? Des- eh, Desaparece una fortuna, desaparece el linaje familiar, ¿verdad? Cierran algo, ¿verdad? Como lo abyecto, lo innombrable, ¿no? Como lo monstruoso, ¿no? Creo que, digamos, ese es el modelo que aparece, pues yo diría, o sea, claramente, ¿no? En el monstruo sagrado, en los cachorros, ¿verdad? En conversación en la catedral, em, sí, y claro, es como, hay otros momentos o otros lugares, ¿no? De la región en donde aparecen también estas narrativas, ¿no? Esta idea es de Gabriel Giorgi, que trabaja para el caso argentino, ¿no? Eh, Ahora, igual con mezclas, ¿no? O sea, un modelo de ciencias sociales, pues, digamos, es un lente para mirar la realidad, ¿no? Entonces, si bien el sexto, por ejemplo, no termina digamos, termina con una muerte, pero la del villano, digamos, de la novela, ¿no? Sí ocurre, por ejemplo, en la cárcel, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que es un espacio, digamos, es como una heterotopía, ¿no? Como un espacio donde, digamos, es el mundo invertido, ¿no? Las leyes cambian, ¿no? En fin, ¿no? Pero, entonces, el modelo aparece, ¿no? Ahí está. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Una de la novela El monstruo sagrado, ¿no? Y claro, los dos personajes principales, uno muere, ¿verdad? Y el otro termina en prisión, ¿no? Y si no me equivoco, es uno de los párrafos finales, si no el párrafo final, ¿no? Eh, sí, 2 días más tarde era un número en la colonia penal de ese tipo. Ya no tenía nombre, y en el cepa es bien dura la existencia. Pensando esto, púsose una azada y una pica al hombre y siguió la fila de los reos. Al cabo de media hora de marcha entre la trocha, empezó a desbrozar la tierra junto con sus compañeros, y se dijo que en adelante ese prisionero estaba destinado a reemplazar en su puesto al antiguo esclavo, ¿no? Entonces, claro, pasa de ser esclavo a ser prisionero, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de uno es la muerte, en el caso de otro es la cárcel, ¿no? Esto es en octubre no hay milagros, no es el párrafo final, pero es digamos, ¿cómo decir? Em,
cómo termina, digamos, un poco la relación entre don Manuel y su amante, ¿no? Ahorita no recuerdo entre tantos nombres, pero digamos, esta está hacia el final, no es la última, ¿verdad? Y aparece como una lectura bien como, ¿cómo decir, no? Como triste, ¿no? De este personaje, ¿no? Poderoso, ¿no? La luz eléctrica se prendió y vio su gran retrato cubierto por una sustancia amarillenta. Se acercó y pudo ver que estaba cubierto con porquería. Tito se llamaba el muchacho, el personaje, ¿no? Lanzó un ronco grito y desesperado salió del corredor. Tiró la lámpara contra la pared de piedra y se levantó una violenta llamarada. Sintió miedo, era un miedo extraño que le pulsaba. Inclemente, esa herida húmeda que ahora se le abría asquerosamente en el corazón del sexo. Se arrimó a la baranda y comenzó a sentir en olas quemantes la soledad de su enorme cuerpo. Recién entonces comprendió que nunca había tenido contacto tierno, gratuito, amoroso con los seres humanos, con las cosas. Nunca nadie había amado su rostro, siempre estuvo solo en el mundo. Había permanecido en el centro pero aparte, distante de todos los hombres, como las piedras con las estrellas frías, lejanas. Bajó por la escalinata de piedra y azulejos, ya sus caderas no iban en abierto y alegre bamboleo al viento, ni sus manos en pícaro y gracioso vuelo de mariposa inquieta. Ahora sus manos eran dos palomas muertas que colgaban de sus brazos de simio. ¿No? Lo terminal, ¿no? Este es un poco, este es el caso de Cuellar, ¿no? Y acá está un poco la transformación, ¿no? Digamos, ¿no? Que va ocurriendo luego del accidente, ¿no? Es progresiva, ¿no? Pero es bien loco, ¿no? Porque si es la historia de es algo así como una vida que se extermina, ¿no? Y que va saliendo de los distintos lugares, pasa de ser un muchacho expectante de ocupar su lugar, ¿no? A un desclasado, ¿no? Eh, sí, en un sentido como metafórico, ¿no? No solamente es, digamos, pierde su lugar, ¿no? Y esto termina en su muerte, digamos, ¿no? Y nosotros, ya estás grande para juntarte con mocosos, pichulita, porque le había dado por ahí. Las noches se las pasaba siempre timbrando con los noctámbulos del Chasqui o del Donofrio, o conversando y chupando con los bolas de oro. Yo sé de paso a Fermín, esa era su chapa, bola de oro, ¿no? Los mafiosos del Haití, ¿a qué hora trabaja? Decíamos, o será cuento que trabaja, pero en el día vagabundea de un barrio de Miraflores a otro y se le veía en las esquinas, vestido como James Dean, blue jeans ajustados, camisita de colores, abierta desde el pescuezo hasta el ombligo, en el pecho una cadenita de oro, bailando y enredándose entre los vellitos, mocasines blancos, jugando trompo con las Coca-Colas, pateando pelota en el garaje, jugando rondín. Su corro andaba siempre repletos de rock and rolleros de 13, 14, 15 años y los domingos se aparecía en Waikiki, hazme socio papá, la tabla hawaiana era el mejor deporte para no engordar, y él también podía ir cuando hiciera sol, almorzar con la vieja junto al mar, con patillas de criaturas, mírenlo, mírenlo, ahí está qué ricura, y qué bien acompañado se veía, qué frescura. Uno por uno lo subía a la tabla hawaiana y se metía con ellos más allá de la reventazón, ¿no? Entonces, claro, acá empieza a aparecer como una pérdida, ¿no? Que es el lugar del trabajo, ¿verdad? No se sabe en qué trabaja, deja de trabajar, empieza a frecuentar lugares en las noches, ya no se encuentra con la, con el grupo, ¿no? Porque es una patota, un grupo de chicos, ¿no? Y claro, justamente, ¿no? Em, Cuellar termina incluso atentando contra el grupo, ¿no? Porque claro, él manejaba carros, hacía carreras de carros, ¿no? Era como una hipermasculinidad, ¿no? Y digamos, ya después que había tenido accidentes, sale con parte del grupo, uno se iba a casar, ¿no? Y empieza a acelerar, a dar curvas, acelerar, a dar curvas hasta que chocan, ¿no? Entonces su eh, intrepidez, ¿sí? Eh, atenta o pone en peligro al grupo, ¿no? Sigue la cita, ¿no? Les enseñaba a manejar el Volvo, se lucía con ellos dando curvas en dos ruedas en el malecón y los llevaba al estadio, al Cachascán, a los toros, a las carreras. Ya está, decíamos, era fatal, maricón, ahí nombran, ¿verdad?
Y también que le quedaba, se comprendía, se le disculpaba, pero hermano, resulta cada día más difícil juntarse con él. En la calle lo miraban, lo silbaban y lo señalaban. Y Choto, a ti te importa mucho el que dirán. Y Mañuco lo rajaban. Y Lalo, si nos ven mucho con él, Chingolo te confundirán, ¿no? Ahora, así termina, ¿no? Desde entonces nos veíamos poco y cuando Mañuco se casó le envió parte del matrimonio sin invitación y él no fue a la despedida, claro, porque ya como ya no pueden más ser una mancha con él, ¿verdad? Y cuando Chingolo regresó de Estados Unidos, casado con una gringa bonita y dos hijos que apenas chapurreaban el español, Cuellar ya se había ido a la montaña, Tingo María, a sembrar café, decían, y cuando venía a Lima y lo encontraban en la calle, apenas nos saludábamos. ¿Qué hay, cholo? ¿Cómo estás, pichulita? ¿Qué te cuentas, viejo? Ahí vamos, chau. Y ya se había vuelto a Miraflores, más loco que nunca, y ya se había matado yendo al norte. ¿Cómo? En un choque. ¿Dónde? En las traicioneras curvas de Pasamayo. Pobre, decíamos en el entierro, cuánto sufrió, qué vida tuvo, pero este final es un hecho que se lo buscó. Lo abyecto, lo innombrable, ¿no? Lo abyecto es un poco esto que uno tiene que expulsar de su identidad, ¿no? Para constituirse, ¿no? Pero que en tanto es una expulsión, hay algo que te atrae, ¿no? No sé, lo abyecto no se nombra, no se puede nombrar, ¿no? Entonces esto es como bien interesante con Jimmy Paracas, ¿no? Porque digamos, hay una, como, hay una suerte de atracción, ¿no? Que aparece al principio, ¿no? Y, el personaje principal habla de Jimmy como bello incluso, ¿no? Eh, y claro, hay esta escena final en la que, bueno, paran juntos, ¿no? Y esta escena final en donde Jimmy le toca la pierna, le está hablando después de ropa interior masculina, ¿no? Le toca la pierna y le pregunta algo así, Jimmy, ¿tú cómo la tienes? ¿No? Y Jimmy sale, y el personaje principal sale despavorido, ¿no? Entonces, eh, hay una atracción, no se nombra, genera terror, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el inicio, ¿no? Todo marchaba perfecto, nos habían traído el vino y ahora recuerdo ese momento de feliz equilibrio. Mi padre sentado de espaldas al mar. No era el que el comedor estuviera al borde del mar, pero el muro que sostenía esos ventanales me impedía ver la piscina y la playa, y ahora lo que estoy viendo es la cabeza, la cara de mi padre, sus hombros, el mar ahí atrás, azul en ese día de sol. Las palmeras por aquí y por allá, la mano delgada y fina de mi padre sobre la botella fresca de vino, sirviéndome media copa, llenando su copa. Bebe despacio, hijo, y algo quemado por el sol, listo a acceder, extrañando a mi madre, buenísimo yo ahí, casi chorreándome con el jugo ese que bañaba la corvina, hasta que vi a Jimmy. Me chorreé cuando lo vi. Nunca sabré por qué me dio miedo verlo. Pronto lo supe, ¿no? Entonces es como paradójico, ¿no? Atracción, miedo, ¿no? Era muy bello, Jim era era de una belleza extraordinaria, rubio, el pelo en anillos de oro, los ojos azules achinados y esa piel bronceada, bronceada todo el año, invierno y verano, tal vez porque venía siempre a Paracas. No bien se había sentado, noté algo que me pareció extraño. El mismo mozo que nos odiaba, a mi padre y a mí, se acercaba ahora sonriente, servicial, humilde, y saludaba a Jimmy con todo respeto. Pero este a duras penas le contestó con una mueca, y el mozo no se iba, seguía ahí parado, esperando órdenes, buscándolas. Yo casi le pido a Jimmy que lo mandara a matarse. De los cuatro que estábamos ahí, Jimmy, marcharse, ese debe haber sido el corrector que lo mandó. En fin, de los cuatro que estábamos ahí, Jimmy era el único sereno. Y ahí empezó la cosa. Estoy viendo a mi padre ofrecerle a Jimmy un poquito de vino, una copa. Ahí empezó mi terror, ¿no? Em, Ahora, aquí también hay digamos, no hay una relación de poder, digamos, en términos de Ambrosio y Fermín, del el Peter y, ¿cómo se llama? Carlos, del monstruo sagrado, ¿no? Pero sí hay, digamos, es el hijo del jefe, ¿verdad? Entonces hay una admiración, ¿no? Que tiene que ver con su físico, ¿no? Pero también con esas maneras de clase, ¿no? Que tenía Jimmy, ¿no? Acá está pues el momento en el que sale despavorido, ¿no? Y fíjense que no hay ninguna, ¿cómo decir? Es implícito, ¿no? Claro, le toca la pierna, tú cómo la tienes, pero no se nombra, ¿no? No se usa la palabra maricón, homosexual, sexo, en fin, ¿no? Es como, no se nombra, ¿no? Como en el caso de los cachorros, ¿no? Donde aparece claramente, en fin.
Yo no le entendía muy bien al principio, en realidad no sabía de qué estaba hablando, ni qué quería decir con todo eso de la ropa interior. Todavía lo estaba viendo firmar la cuenta, galabatear su nombre sobre una cifra monstruosa y luego invitarme a pasear por la playa. Vamos, me había dicho, y yo lo estaba siguiendo a lo largo del malecón oscuro, sin entender muy bien todo eso de la ropa interior, pero Jimmy insistía, volvía a preguntarme qué calzoncillos usaba yo, y añadía que los suyos eran así y así, hasta que nos sentamos en esas escaleras que daban a la arena y al mar. Las olas reventaban muy cerca a Jimmy y estaba ahora hablando de órganos genitales masculinos solamente, y yo sentado a su lado, escuchándolo sin saber qué responder, tratando de ver las rayas y tiburones de los que habla mi padre, y de pronto corriendo hacia ellas porque Jimmy acaba de ponerme una mano sobre la pierna. ¿Cómo la tienes, Manolo? Dijo, y salí disparado, ¿no? Ahora, esto se vive con terror, ¿no? Y la palabra que usa el protagonista es terror, ¿no? Estoy viendo a Jimmy alejarse tranquilamente, regresar hacia la luz del comedor y desaparecer al cabo de unos instantes. Desde el borde del mar, con los pies húmedos, miraba hacia el hotel lleno de luces y hacia la hilera de bungalows, entre los cuales estaba el mío. Pensé en regresar corriendo, pero luego me convencí de que era una tontería, de que ya nada pasaría esa noche. Lo terrible sería que Jimmy continuara por allí al día siguiente, pero por un momento nada, solo volver y acostarme, ¿no? Lo monstruoso, ¿no? Digamos, este es una, este es un constructo, ¿no? El monstruo, ¿no? La figura del monstruo de Foucault, ¿no? Y claro, este es, digamos, una referencia al texto de Habich, ¿no? En donde, claro, este poderoso, digamos, convoca, ¿no? Entre comillas, no engaña, ¿no? Como triquiñuelas, como pequeños engaños, ¿no? Y luego con el chantaje explícito, ¿no? A ver. Ok. Em, eh, y claro, luego lo chantajea, ¿no? Entonces, claro, esto ocurre en una fiesta, ¿no? En donde le dan de tomar, ¿no? Carlitos, o Carlos, ¿no? Carlos, ¿cómo se llama? Al día siguiente se despierta y es un poco em, como ve, ¿no? A su maestro, ¿no? De entre brumas comenzaron a surgir los recuerdos de Carlos, las caricias, a Esparza, el baile entre los señores, las confianzas del trasgo. Lentamente, todo aquello que el día anterior le provocara risas, al considerarlo como un juego, principiaba a revestirse de significado. Un nombre común podía abarcarlo. Cruda abiertamente, un año atrás, Juan se lo había mencionado, pero no, él no iba a participar de todo ello. Y sin embargo, ¿acaso la luz del alba no le mostraba una habitación que no era la suya? ¿No se encargaba su mente de retrotraer la visión de su maestro, su cara congestionada, acercándose hasta la suya? Sí, un nombre para todo eso. Quiso llorar, gritar, echar maldiciones, romper algo. Brutalmente hueco, abandonado, se quedó en la cama en silencio. Y fíjense en la descripción ¿cómo se llama? Del doctor, ¿no? El doctor Peter reposaba, lo miró con repugnancia. Esa masa gelatinosa, resoplante, ese montón de carne desparramada, era el mismo profesor que 3 veces a la semana dictaba en el colegio. Clases de historia en las mañanas, el maestro, su protector, el amigo del presidente, el mago que sería forjador de su destino. Que vinieran todos a verlo, que llegara su madre y conociera lo que en verdad significaba ese hombre prodigioso. Su madre se moriría sin duda, contuvo el sollozo, ¿no? Dos notitas, ¿no? que me olvidé de comentarles. Por ejemplo, el tema de lo innombrable aparece en la novela de Eyelson, ¿no? El cuerpo de Julia no, ¿no? Y sí, bueno, en este caso, lo monstruoso a veces también se asocia con esta estrategia que es la animalización, ¿no? Sí. Em, Acá nuevamente está la representación del doctor Peter, ¿no? Con sumas precauciones empezó a vestir, se quería partir, aspirar el aire fresco, se asfixiaba. Don Augusto abrió los ojos. ¿Te largas? Sí, doctor. ¿A qué tienes que decirme, excelencia? Usted mismo me permitió no hacerlo. Eso era antes. Antes sí. Carlos entendía lo que con ello se indicaba. Él no era el mismo, ni siquiera el hijo de su madre, empero intentó la postrera escapada. Y si no quiero, quizá haya decidido no volver a verlo nunca. Su maestro rió groseramente. Perderías demasiado. No te das cuenta, ya tienes una relación muy fuerte conmigo.
Si no me obedeces, si alguien podría deslizarle 2 palabras a tu madre, no precisamente acerca de ti, mi persona, sino, por ejemplo, de algo que te has hecho con mi mayordomo. Te garantizo que ella me creería. Sabe que soy un caballero, con que niñito no tienes huida, ya es muy tarde, ¿no? Acá es la idea de esta monstruosidad como psicológica, ¿no? Esta es la idea del chantaje, ¿no? Y cómo cambia este doctor, ¿no? De un personaje, pues, público, ¿no? A este chantajista, ¿no? ¿Sí? Em, y bueno, un poco esto es, ya después de esta escena, ¿no? Em, Carlos salió a la calle, felizmente en ella no había casi nadie. Pese a eso, marchaba pegado a las paredes, procurando disimularse. Se sentía un ser de otra raza. Cualquiera que lo cruzase tendría por fuerza que mirarle. Pensó en Coridón, fíjense, un ser de otra raza, ¿no? Como hay una transformación, ¿no? Él quedaba por completo al margen. Su misma cara apenas sería una máscara. Detrás se echaba lo espantoso, ¿no? Acá hay otra palabra fuerte, ¿no? Pero lo que era realmente, no estaban allí los otros, Aquiles, Platón, Antonio, César, mas ellos eran grandes, guerreros, filósofos, gobernantes. Él, en cambio, acabaría limpiando unos zapatos. Él diría, excelencia, cuantas veces el doctor Peter quisiera. Él no tenía derecho a protestar, estaba cercado, con cadenas, el estropajo de un homosexual, de un pederasta. Sí, sí, esas eran las palabras, y no había oído, era un instrumento, un asco, un esclavo. Ok, no sé si de repente hacemos una pausita como para ver si hay dudas, preguntas, comentarios. No sé si acá, hasta acá, ¿cómo vamos? Julio, ¿cuánto tiempo estamos? A ver, son las 6:11. Sí, Mm. Ahí bueno, estamos. hay tiempo, claro, hasta las 7 Ya, creo que perfecto. se puede conversar bien todavía. Perfecto. Hay una mano levantada, mire. Sí. Dos. Sí, Raúl y luego Paulo. No te escuchamos, Raúl, creo que estás con el micrófono apagado. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, hola, José. Mira, yo empecé a leer a Vargas Llosa muy chico. Lo primero que leí de él fueron extractos de sus novelas en el texto de José Miguel Oviedo, Mario Vargas Llosa o La invención de una realidad. Ujú, Me acerqué por eso precisamente, ¿no? Porque él enfatizaba por momentos el tema homosexual, ujú. ¿no? Sí. En comparación en la catedral, en la ciudad de los perros, en los cachorros, Sí. pero sobre todo en conversación, ¿no es Ujú, cierto? sí. Y yo encuentro eso, ¿no? Que tal vez Mario Vargas Llosa, y es algo que cuando empecé a estudiar literatura ya en 80s, 90s, hace una suerte de narración autoidentitaria, porque se corría el rumor de que él mismo era homosexual o, bueno, era bisexual en cierta forma, Ujú, ¿no? Bueno, y más allá de eso, cuando se habla cuando hablas de el personaje homosexual como lo terminal, lo abyecto, lo monstruoso, en Los Cachorros, por ejemplo, hay obras de teatro, ¿no? Como la que hizo Teatro del Sol, que nítidamente denuncian la decadencia o denuncian o prefiguran la decadencia de una clase social, ¿no? ujú, La misma narrativa de Vargas Llosa en Los Cachorros presupone eso, ¿no? La decadencia de una clase social. ujú, Metaforizada por la condición de la protagonista, ¿no? De Pichula Cuellar. ujú. Esto es, cuánto hay de real en esto, ¿no? Eh,
el homosexual como metáfora, en lugar de como personaje protagónico real, ¿no es cierto? La poesía es muy distinta. Yo he encontrado autores como César Moro, eh, ya en la adolescencia, que enaltecen lo homosexual, ¿no es Ujú. cierto? Uno los lee y encuentra que lo homosexual es más bien algo hermoso, algo que uno, algo de lo que uno puede escribir, ¿no? Y es así como yo empiezo a escribir poesía de ese orden, si se quiere, ¿no? Bueno, yo obtuve el primer premio del MOL Ujú. cuando la institución realizó un concurso nacional de poesía, ¿no? Y me inspiré en los trabajos de Moro, de Juan Bulita, que también él le da unos rasgos más bien de depresión, ¿no? ¿Aló? Sí, te escucho, te escucho. Ah, no, ya no. Algo se ha Escucho, mezclado. escucho Sí, sí, un no. ruido de fondo. Sí, sí. Ya no está. Ya, Juan Bulita, por ejemplo, retrata a un homosexual en el que la depresión es un elemento central en la construcción de su personalidad, ¿no? Él tiene que aislarse, son los 60, 70, ¿no es cierto? Ujú. Rodolfo Inostroza en Contranatura también, ¿no? Habla de la homosexualidad ya de forma sutil, Ajá. velada o directa, ¿no? Pero él no lo hace identificándose con la persona. Ujú. O tal vez sí, ¿no? De todos modos, cuando nos sentábamos en las mesas de los bares, siempre se le molestaba, se le buleaba de ese modo, ¿no? Entonces yo encuentro diferencias entre el tratamiento a la identidad homosexual en lo que es poesía y en lo que es narrativa, Sí, ¿no? sí, sí. Y aparte de eso, quisiera que me hables por favor, del del homosexual como metáfora en la narrativa de Vargas Llosa Ujú. y si José Miguel Oviedo al insinuar o como yo creo que él hace una narración, Vargas Llosa hace una narración autoidentitaria, Ajá. está en lo cierto, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, es eso. Sí, Gracias. gracias, gracias Raúl. O sea, súper tus comentarios. Sí, mira, he anotado como tres cosas, ¿no? Primero, esto de la, ¿cómo decir? De la poesía, de la lírica a la narrativa, ¿no? Y creo que es ¿cómo decir? Es que creo que la misma idea de la metáfora, ¿no? En la poesía, digamos, es un poco jugar con esto, con los diferentes sentidos que puede tener una palabra, una construcción, ¿no? Y creo que sí, o sea, eso ocurre incluso, o sea, yo creo que podríamos ver, hay dos autores que podríamos ver toda su trayectoria, ¿no? Porque han representado, digamos, mucho el homoerotismo y han transitado, ¿no? De un modelo narrado en tercera persona, digamos, a uno en primera, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de Reynoso, ¿no? Que es bien interesante, él comienza haciendo poesía, ¿verdad? Y las referencias conforme va pasando su obra, ¿no? Son cada vez más autobiográficas, ¿no? Va apareciendo un personaje que es profesor, que se llama Osvaldo, ¿no? Empieza a escribir en primera persona, ¿no? Arequipa Lámpara Incandescente está escrita en primera persona, ¿no? Y creo que es un proceso en el que se va haciendo más clara, ¿verdad? Esta relación entre autor, narrador y personajes, ¿no? Pero es que, perdón, él siempre se identificó, Osvaldo, o por lo Ujú. menos desde un momento en su biografía como escritor, se identifica como gay públicamente, ¿no? Cosa Sí, sí, sí. que otros no hacen, ¿no? Tiene la valentía de asumirse ya a una edad avanzada, ¿no? Sí, claro. Claro, y hay que entenderlo en su época también, ¿no? Y ha sido un proceso, pues, o sea, que, digamos, empieza con Los Inocentes, ¿no? Y tiene décadas, ¿no? En donde él ha ido, digamos, ¿cómo decir? Digamos, variando, ¿no? Esa forma de escribir, digamos, sobre el homoerotismo, ¿no?
Ahora, Vargas Llosa también, ¿no? Vargas Llosa, digamos, ¿no? Yo creo que hay un tránsito, ¿no? Bien fuerte, digamos, de este modelo, ¿verdad? En donde creo que ahí en este modelo hay dos cosas, ¿no? Esta relación entre homosocialidad y homoerotismo, ¿no? Estos espacios de varones, ¿verdad? En donde se trafican, ¿no? O transcurren, ¿no? Deseos, afectos, ¿no? Eh, a un, digamos, momento en donde sus personajes con deseos homoeróticos, digamos, se mueven en primera persona, perdón, en el personaje principal, ¿verdad? Que es el paraíso en la otra esquina, y el otro texto, el último, sobre este Roger, ¿cómo se llama? Del Celta, ¿no? Sueños del Celta, si alguien me puede comentar el nombre, que no lo recuerdo, ¿no? Donde ese último libro, en verdad, es como un, ¿cómo decir, no? La mirada que tiene a la homosexualidad del personaje es compleja, es, digamos, hasta, ¿cómo decir? Como, El Celta. ¿perdón? El El sueño del sueño Celta. del Celta. Sí, 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 sí. Es como reivindicativa, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos autores, en tanto han dedicado, o sea, han transcurrido tanto tiempo y han representado, han transitado también, ¿no? De un modelo más, nuevamente, ¿no? Más cercano a este modelo tradicional, aunque con fisuras, ¿no? Que vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Y a uno más donde el personaje homosexual puede ser personaje principal, ¿verdad? Se puede narrar en primera persona, ¿verdad? En el caso de Reynoso y en el caso de Bailey, por ejemplo, ¿no? Que así entra él a la literatura, ¿no? Entonces, eso sobre Vargas Llosa Pero hay una diferencia el- abismal entre Reynoso y Bailey, ¿no es cierto? O sea, bueno, Reynoso sí hace sí, o sea, literatura y lo que hace Bailey es su literatura, es realmente, bueno, a mi entender, ¿no? Y al entender claro, de la crítica literaria, lo que hace Bailey no es propiamente una literatura con mayúsculas, ¿no? Quería hacer un paréntesis, perdona, eh, José, sobre Lima Rocco, Los Inocentes. Hice ujú, un trabajo monográfico que me pidieron en el curso de Ser Castañeda y el Acame en literatura en San Marcos, y el trabajo apuntaba a cualquier cosa menos a la sexualidad, ¿no? Pero yo le di ese matiz, ¿no? Y terminé hablando sobre el tema de la represión en la adolescencia y la búsqueda de la identidad. En fin, eh, en Reynoso, él procura desde un inicio ser sincero, ser auténtico y lo hace, ¿no? Con Los Inocentes o Lino Rock, sí, que es un retrato de los 50 muy nítido, ¿no? Muy real, ¿no? Yo no encuentro algo así, salvo en pocos autores, ¿no? Tal vez, no sí. sé, no, bueno, ¿qué opinas, no? Sí, o sea, sí, Reynoso, o sea, Reynoso, digamos, inventa lenguaje, inventa estilo, ¿no? O sea, ahora, digamos, están colocados, yo creo que también esa distinción entre literatura con L mayúscula y L minúscula, como depende, ¿no? De quién la haga, ¿no? O sea, digamos, Bailey es un escritor, ha producido, ¿no? Y digamos, ¿cómo decir? Um, en el horizonte de su trabajo ha sido traducido, ha sido publicado, entonces, digamos, acá estamos, digamos, colocando escritores que han tratado el tema del homoerotismo, ¿no? Y estoy tratando de seguir un poco las pautas, digamos, compararlos en términos de sus propios procesos, trabajos, en fin, ¿no? Y tenía un último comentario que es bueno, es esto que les decía, ¿no? De cómo en los noventas claramente se puede encontrar este esfuerzo por vincular el homoerotismo con la primera persona del narrador y con el autor, ¿no? Que es algo que hace explícitamente Bailey y Osvaldo Reynoso, ¿no? De una manera un poco más, o sea, menos, entre comillas, pateando la puerta, ¿no? Más como... eh, menos escandalosa, digamos, ¿no? Desde cierto punto de vista, ¿no? Menos rimbombante, en fin, pero bien clara, ¿no? O sea, su texto, Capricho en Azul, ¿verdad? Este texto póstumo, ¿no?
explicita muchas cosas, ¿no? Explicita muchas cosas y permiten entender la obra de Reynoso, ¿no? En términos de un proceso, ¿no? Que comenzó pues en los 50, ¿no? Sí, eso sería. Gracias por el comentario, por los comentarios. Paulo, ¿Qué tal? Buenas tardes. hola. A ver, voy a tratar de ser breve. Yo he entendido que hay 3 puntos temáticos que atraviesan la presentación que estás haciendo, y uno no se llama lo gramatical o lingüístico. Temáticamente hablas de lo homo, Homoerótico. homerótico antes que homosexual. Segundo, hablas de la posición del personaje homosexual como, llámese abyecto excluido, pero como algo negativo. Y tercero, hablas de fisuras. Este último concepto lo mencionaste, pero no me quedó muy claro. Sé que lo vas a Sí. explicar después, pero no me quedó claro. Y el otro punto es, que acá me puedes corregir, por favor, estamos hablando de una literatura ubicada en un periodo militar. Sí. Entonces, si la sociedad ya es bastante castrante de por sí en nuestros días, y lo era antes, se me ocurre, quizás sea un estereotipo, pero en lo militarizado es lo más castrante que podamos imaginar. Decíamos, donde el status quo se busca no solo mantener, sino reforzar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿En qué sentido? Uno, el abordar estos temas supone una ruptura mayor tomando en cuenta en qué época estamos y en qué contexto político Claro. peruano y latinoamericano estamos, porque los 60 y 70 estábamos militarizados. Claro. Y segundo, por contraparte, esa idea de abordarlo homo, Homoerótico. homoeróticamente y no Ajá. homosexualmente, es un poco un sí pero no. No sé, Sí, irrumpo, claro. pero tampoco me meto cabe para que no me censuren o no me quiten la Claro. publicación o algo de eso, ¿no? No sé si con eso, el modelo que se vivía, o con uno mismo también, porque hablabas de un proceso, ¿no? En el caso de Bailey, no me proceso porque Bailey es otra época, no, por eso no lo meto aquí, pero Ajá. y Vargas Llosa, hasta donde yo sé, al menos no se ha ubicado dentro del grupo de la comunidad LGTB, sino es el Claro. personaje que está retratado ahí. Y en el caso del sexto, bueno, son personajes secundarios, ¿no? Y también esto se ve a nivel lingüístico, hablabas de la tercera persona, cómo ese paso también se vincula en eso. Hasta qué punto es no solamente una especie de entro, pero pisando con cuidado, Sí. tanto en términos, repito, de lo que es el estatus en el contexto militarizado, como respecto del yo, porque hay personas que, digamos, que les cuesta todavía, tienen hecho que les cueste asumir ciertas cosas, ¿no? A pesar que el personaje necesariamente no era identificado con el narrador, ni siquiera con el autor. En el Claro. caso del sexto, que yo sepa, no, entre los personajes que estaban ahí, lo leí hace muchos años, no había un vínculo directo con Arguedas, ni es una obra más muy particular de Arguedas, ¿no? Muy distinta del resto de sus obras. Sí. Y en el Sí. caso de Vargas tampoco, ¿no? Pero eso es lo que decía, ¿no? Eran los puntos que me han llamado la atención. Gracias. Sí, súper, súper. Creo que has como decir, has identificado los puntos que como me parecía a mí que era importante digamos, compartirlos, ¿no? Entonces, claro, lo primero sobre la sociedad militarizada, claro, es una época, digamos, con un mandato de masculinidad muy fuerte vinculado a lo militar, ¿no? Entonces, claro, ya hablar de estos temas era, digamos, ¿cómo decir?, en una transgresión, ¿no? Y claro, digamos, em, creo que en este momento, digamos, hay como una confluencia, ¿no? Entre, am, digamos, la necesidad de hablar sobre, ¿verdad? Y, digamos, hablar sobre, porque claro, el homosexual es la contraparte, digamos, del modelo que yo quiero promover, digamos, ¿no? Ahora, em, digamos, estos escritores un poco se enfrentan, pero dentro de un modelo que pone al homosexual, digamos, en el lugar, pues, de lo no deseable, ¿no? Ahora, con respecto al tema de las fisuras, claro, lo que yo trato de indicar es que cuando se reproduce un modelo, ¿verdad? Nunca se reproduce perfectamente, siempre hay espacios para transgredir, ¿no? Uno, ¿cómo decir?
uno nunca puede ser tan macho como el macho que te muestran que es el ideal de masculinidad. En esa reproducción siempre aparecen quiebres, ¿no? Siempre aparecen particularidades, ¿no? Y creo que justamente, ¿no? Digamos, la mayoría de estos autores que hemos conversado, yo voy a tomar el caso de tres novelas, ¿no? Hay huecos, ¿no? En esta representación, ¿no? Ya sea, digamos, por la, ¿cómo decir? Por la descripción misma del personaje o por otros personajes que colocan una idea diferente dentro de la misma novela, ¿verdad? Este, y claro, ahora, con respecto a, a lo del homoerotismo, claro, utilizo homoerotismo porque me parece que puedes explicar más cosas que con con la palabra homosexualidad o gay, ¿no? Puedes entender, digamos, esos escarceos, ¿no? Que ocurren entre hombres que no tienen identidad, ni tendrían por qué tener identidad gay, de repente, o como los queer, ¿no? Que rechazan, pues, la identidad, digamos, masculino-femenina, ¿no? Entonces, y sí, claro, narrarlo en tercera persona, ¿verdad? Digamos, es como una estrategia, pues, para no hablar y comprometerse directamente, pues, porque, claro, es difícil, pues, como dices tú, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, ¿no? Actualmente, digamos, hay muchas personas que tienen relaciones homoeróticas y que no necesariamente asumen una identidad. Y claro, para entender el homoerotismo hay que también mirar, ¿no? A esas prácticas, digamos, que no tienen correlatos identitarios, ¿no? Y por eso es que utilizo el término aquí, ¿no? O sea, acuérdense, digamos que en esa época tampoco había, o sea, a ver, estaba el discurso médico, ¿no? Que enfatizaba mucho en la relación entre práctica sexual y personalidad, digamos, el discurso médico psiquiátrico, digamos, ¿no? El que habla Foucault, eh, ¿verdad? Y claro, no es sino hasta los 90 que aparece una identidad en positivo, digamos, ¿no? Que es la identidad gay, digamos, ¿no? Pero fuera de estas identidades hay muchas prácticas, ¿no? Y que dan cuenta, pues, de ese homoerotismo entre varones, ¿no? Que creo yo, o sea, es una experiencia humana, ¿no? Que claro, por ciertas circunstancias de la vida, ¿verdad? Algunas desarrollamos más, ¿verdad? Pero es una experiencia, o sea, y eso creo que es lo novedoso de Reynoso, ¿no? Reynoso coloca el homoerotismo como algo que puede ocurrir más allá de lo identitario, digamos, ¿no? Y que es inherente a estos espacios homosociales, ¿no? A las relaciones, por ejemplo, entre los amigos del barrio, ¿no? O entre los... Yo siempre cuando hablo de homosocialidad utilizo unas fotos de los futbolistas en el jacuzzi, ¿no? Estos cuerpos jóvenes, ¿verdad? Semidesnudos, todos juntitos en un jacuzzi, ¿no? Súper bellos, ¿no? Así como bien apapachados, ¿no? Ahí hay una atracción, ahí hay un estar bien juntos, ¿no? Y claro, digamos, la palabra homoerotismo da cuenta de estas cosas, ¿no? De este deseo, ¿no? Que transcurre, no necesariamente en vínculo o en relación con la identidad, ¿no? Disculpa, hablas en el caso de los que has citado, de la Ujú. identidad o de la asunción de la identidad, que no es lo mismo. Sí, o sea, o sea, a ver, cuando hablo de identidad, no estoy hablando con yo me considero, ¿no? Sino con eso que se asume que persiste en el tiempo, que es igual, ¿verdad? Esto que decía Foucault para cuando se habla, digamos, desde la medicina y la psiquiatría sobre el personaje o sobre el homosexual, ¿no? Como personaje, ¿no? O sea, esta continuidad, ¿no? Ahora, digamos, yo creo que hasta los 90, ¿verdad? Esta identidad venía desde fuera, ¿no? Es decir, digamos, era como un estigma que te colocaban, ¿no? Una etiqueta que te colocaban, ¿no? Ya a partir de los 90, ¿no? Bueno, en los 60, digamos, se avanzó un montón también con eso, ¿verdad? Pero digamos, ¿cómo decir? Toda la primera mitad del siglo XX y el XIX, ¿verdad? Digamos, es las personas que tenemos afectos o identidades, ¿no? Diversas hemos sido narrados, ¿no? Narrados por los médicos, narrados por los jueces, ¿verdad?
digamos, entonces, una identidad no solamente es la que uno escoge o uno asume, ¿no? A uno le asignan también una identidad, Ujú. ¿no? Ujú. Ya. ¿Sí? Y solo a terminar, Bailey está en otra Claro, época, pero tiene algo interesante, ¿no? Por lo menos en Famoso no se lo digas a nadie, que es quizá sí, la novela más conocida, sí. los personajes con los cuales él irrumpe son justamente la iglesia, que es algo que Sí. aparece en Vargas Llosa, Ujú. y un también contexto, no sé si militar, porque es otra época, Sí. pero sí la familia era muy marcial, ¿no? La familia que él pinta al menos era bastante marcial, ¿no? Sí, claro, es esto que pueden tener común, pues, cuando dicen las botas y las sotanas, ¿no? O sea, son Ujú. instituciones, digamos, homosociales, ¿no? Que históricamente han sido homosociales, ¿no? Giran en torno al vínculo entre varones, ¿verdad? Son instituciones, digamos, verticales, ¿no? Donde hay una norma que se da desde arriba y, claro, digamos, una es la ley divina, la otra que son de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces son instituciones y acuérdense también que son las dos instituciones tutelares de la nación peruana, ¿no? Así se llamaban, ¿no? Las instituciones tutelares, ¿no? Y claro, digamos, sí, eso, ¿no? Creo que hay ahí como similitudes entre ambas instituciones, ¿no? A ver, dice, y es cierto, ese discurso psiquiátrico médico, lo eclesial ubicado a las mujeres fuera de todo ese mundo erótico ligado al pecado. En el monstruo sagrado la esposa aparece como una sombra, yendo a misa y en silencio. Tal cual, Rosana. Sí, sí, es bien, bien. Y nuevamente, ¿no? Ya es un spoileo, pero creo que alguien que rompe con esta representación de la mujer es Bailey. O sea, Bailey, el personaje de la amiga, ¿no? Es bien importante, ¿no? La amiga contiene, la amiga acompaña. No, no se lo digas a nadie si ve las novelas que vienen, ¿no? En Bailey, los personajes, digamos, aparece la madre, ¿no? La prostituta, nuevamente, y es bien curioso porque es la prostituta la que le canta a Joaquín su homosexualidad, ¿no? Él ni siquiera se la preguntaba y se encuentra con una prostituta y ella se lo canta, ¿no? En fin, pero en Bailey sí aparece este tercer personaje que es la amiga, ¿no? La amiga que es cómplice, que es eh, que acompaña, ¿no? Y donde aparece esto que llama Sedgwick también este triángulo, ¿no? En donde moviliza el deseo, ¿no? Entre dos hombres, ¿no? Sí, pero en estas novelas, sí, los personajes femeninos son o pocos o son como muy estereotipados, ¿no? Sí. A ver, Pablo, un profesor de secundaria nos decía que Mario Vargas Llosa tenía instituciones transversales a sus novelas, la iglesia y los militares. Sí, pues, ¿no? Que también, digamos, son instituciones que podríamos como nombrar como homosociales, ¿no? Creo que también tienen eso en común, ¿no? Ya. Esto es, digamos, la representación del homoerotismo femenino que ocurre en Conversación en la Catedral, que de las novelas de las que estamos trabajando es, digamos, la única representación, y que es entre Hortensia, que es la amante que digamos, ¿no? De este poder en la sombra, ¿no? Que es Cayo Bermúdez, ¿no? Del gobierno en que se narra el gobierno de Odría, ¿no? Es la querida, así se le nombra, ¿no? ¿Qué es la querida? Pues es una mujer, digamos, con el que no hay un vínculo, ¿verdad? Hay relaciones sexuales, no hay un vínculo formal, digamos, ¿no? Y que está pues un poco para atender, digamos, los deseos del amante, ¿no? Y una prostituta que Cayo Bermúdez recluta en un prostíbulo, porque a él, así como, a eso es lo que llama él un poco los vicios, ¿no? Así como a Fermín le gustaba los hombres, ¿verdad? A él le gustaban los tríos, ¿verdad? Entonces, esta es un poco la descripción del momento, pero nuevamente, ¿no? O sea, uno pensara, ¿no? O sea, está contratando servicios, ¿no? En el caso de Queta, ¿no? Es decir, no es que Queta y Hortensia se conocían antes y se juntaron, ¿no? Cayo la fue a reclutar, ¿verdad? O la reclutó, digamos, ¿no? Entonces es al servicio del deseo del hombre, finalmente, ¿no? Entonces, a ver, estaba tenso con los codos aplastados contra los brazos del sillón, no se reían, si se habían olvidado de él, no miraban hacia su rincón y tragó saliva. Pareció que despertaban, que de pronto fueran más y sus ojos iban rápidamente de un espejo a otro espejo.
y la cama por no perder a ninguna de las figurillas diligentes, sueltas, hábiles, que desabotonaban un tirante, enrollaban una media, deslizaban un calzón, y se ayudaban y jalaban y no hablaban. Las prendas iban cayendo a la alfombra, y una ola de impaciencia y de calor llegó hasta su rincón. Ya estaban desnudas, y vio a Queta arrodillada, dejándose caer blandamente sobre Hortensia hasta cubrirla casi enteramente con su gran cuerpo moreno, pero saltando del techo al cubrecama, al closet. Todavía alcanzaba a divisarla fragmentada bajo la sólida sobretendida sobre ella. Y ahí algo se me pasó, bajo la sólida sobretendida sobre ella, en fin. Creo que es bajo la sólida figura de Hortensia tendida sobre ella, algo así. Un pedazo de nalga blanca, un pecho blanco, un pie blanquísimo, unos talones y sus cabellos negros entre los alborotados rojizos de Queta, que había empezado a mecerse. Las oía respirar, jadear, sentía el suavísimo crujido de los resortes y vio las piernas de Hortensia desprenderse de las de Queta y elevarse y posarse sobre ellas. Aparte, fíjense cómo la escena está a través de los ojos de Cayo, ¿no? Vio el brillo creciente de las pieles y ahora podía también oler. Solo las criaturas sin algas se movían en un movimiento profundo y circular, en tanto que la parte superior de sus cuerpos permanecían soldados e inmóviles. Tenía las ventanillas de la nariz muy abiertas y aún así faltaba aire. Cerró y abrió los ojos, aspiró con la boca con fuerza y le parecía que olía sangre, manando a pus, a carne en descomposición, y oyó un ruido y miró, ¿no? Fíjense también cómo acá hay cómo acá aparece, ¿no? Con eso, con lo descompuesto, ¿no? A pus, ¿no? O sea, cómo transita la escena, ¿no? Ahora, digamos, más allá de este modelo, ¿no? Digamos, cómo aparecen, digamos, ciertos como ideas, ¿no? En positivo, ¿no? Para usar la palabra de una de las intervenciones de aquí, ¿no? Cómo se complejiza ese modelo, ¿no? Entonces yo veo como tres rutas, ¿no? Una primera es el caso de Arguedas, ¿no? El caso de Arguedas en verdad es una novela, ¿cómo decir? La representación del homoerotismo es bien particular, es súper particular, ¿sí? ¿Y cómo se llama? Me parece que esto hay que verlo, ¿no? Y que esta idea de este personaje, Rosita, ¿verdad? Es un personaje que es bien loco, ¿no? Porque claro, está en la cárcel, se ubica pues entre estos, digamos, entre estos personajes que son, digamos, separados, ¿no? Pero, digamos, ¿no? Ella no participa, por ejemplo, en el circuito de la violación, ¿no? En donde en que está organizado el homoerotismo en la cárcel, por ejemplo. Ella siendo una de las capas, habían tres capos, ¿no? Patecabra, Puñalada, y Rosita era uno de los jefes de las bandas, ¿no? Ella no abusaba, ¿no? No abusaba ni del japonés ni del Clavel, al contrario, ella ayudó a proteger a Clavel cuando ya estaba casi para morir, ¿no? Ayudó a rescatarlo, ¿no? Del hueco en el que estaba o el que lo habían llevado los capos, ¿no? Y también ayuda a Livio, ¿no? Entonces es un personaje, y es bien loco porque ¿cómo decir? La primera relación entre el personaje el principal, que si no me equivoco es Ernesto, y Rosita, es a través del canto de Rosita. Él escucha cantar, ¿no? Y canta bello, ¿no? Entonces es una admiración, ¿no? Y él no puede entender ¿cómo decir? Le cuesta, es un personaje que lo descoloca al protagonista, ¿no? Y entonces, vamos a ver que, digamos, ¿no? Rosita se convierte en un ser, digamos, que es pensado solamente por el protagonista, porque hay otras dos personas que lo ven casi como, como la degradación de la sociedad occidental, ¿verdad? Es un personaje que desestabiliza, ¿verdad? Y que entra por el lado de lo afectivo, el lado del canto. El canto es el lenguaje de las emociones, ¿no? En la novela, entonces es un personaje digamos, ¿cómo decir? Cuyas características problemáticas en términos de género, ¿verdad? Y de sexualidad lo llevan más allá, ¿sí? Ahora, el devenir homosocial tiene que ver con lo de Reynoso, ¿no? Reynoso
nuevamente, ¿no? Por lo menos en Los Inocentes, no así, en octubre no hay milagros, el homoerotismo no transita entre personajes que son catalogados como homosexuales, ¿verdad? Y es más, bueno, digamos, está Manos Voladoras, ¿no? Que es un personaje que aparece en una escena chiquita, pero de los personajes principales, ¿no? Aparece como algo que está ahí, ¿no? Que está circulando, ¿no? Y, digamos, la conciencia de la homofobia creo que aparece un poco en Conversación en la Catedral a través de este personaje Carlos, ¿no? Y creo que a través del mismo Ambrosio, ¿no? Que es como la lectura que él tiene digamos, de esta particularidad de Fermín es como comprensiva, ¿no? Pero más me parece que aparece en el personaje de Carlos, ¿no? Cuando cuadra Zabalita, ¿no? Cuando Zabalita está haciendo pues así un dramón, ¿no? Porque se ha enterado que el padre, digamos, era bisexual, ¿no? Él lo cuadra, ¿no? Y le dice, oye, ¿cuál es tu problema, no? O sea, acá el que debe tener una vida difícil es tu papá, ¿no? O sea, y ni siquiera para juzgar al papá, ¿no? Sino para decirle, oye, empatiza con tu viejo que le debe haber pasado mal, digamos, ¿no? Entonces, es un poco las citas de Arguedas, ¿no? Y ahí como es bien fuerte esta idea de la cárcel, ¿no? Porque yo me preguntaba, yo por lo menos yo no he leído algún otro texto de Arguedas donde aparezcan personajes, digamos, homosexuales tan claros, ¿no? O situaciones de monotismo tan claras, ¿no? Pero claro, acá ocurre en la cárcel, que es pensado como un espacio ¿cómo decir?, de despojos, ¿no? Pestilente, ¿no? Y que vinculado con la oscuridad, ¿no? Y que, claro, incluso en la distribución de la cárcel uno se imagina como, digamos, en la parte de abajo están los presos por delitos comunes que no tienen banda y los jefes de las pandillas. Entonces, los abusados, los más despojados, abusados y los abusadores. En el segundo están, digamos, los presos por delitos que no son tan graves, ¿verdad? Y en el tercero están los políticos, ¿verdad? Entonces, digamos, el homoerotismo ocurre en el primer piso, ¿no? Y a través de la violación, ¿verdad? Entonces, este es un poco del espacio, ¿no? Nos trasladaron de noche, pasamos directamente por una puerta del pabellón de celdas de la Intendencia del Patio del Sexto. Desde lejos pudimos ver, a la luz de los focos eléctricos de la ciudad, la mole de la prisión cuyo fondo apenas iluminado mostraba puentes y muros negros. El patio era inmenso y no tenía luz. A medida que nos aproximábamos, el edificio del Sexto crecía, íbamos en silencio, ya a unos 20 pasos empezamos a sentir su fetidez, ¿no? Y un momento en que incluso Arguedas dice algo así, ¿no? Como digamos, la fetidez, ¿no? Y la decadencia del lugar, ¿no? Se traslada a las personas, ¿no? Hay como una extrapolación de estas características del lugar, ¿verdad? A las personas que lo habitan, ¿no? Esta es la imagen de Rosita, pero quiero leerles. Ya, antes de esta parte dice, ¿no? Al amanecer del día siguiente, que lo han ingresado a la cárcel, escuché una armoniosa voz de mujer. Cantaba muy cerca de nuestra celda. Me puse de pie. Kamak sonreía. Kamak es un personaje, digamos, un dirigente que estaba viejo, que estaba encerrado también, ¿no? Y ahí continúa. Es Rosita, me dijo. Es un marica ladrón que vive solo en una celda frente de nosotros. Está en el segundo piso, ¿no? Es una valiente, ya la verás. Vive sola. Los asesinos que viven aquí la respetan. Ha cortado fuerte a muchos. A uno casi lo destripa. Es decidido. Acepta en su cama a los que ella nomás escoge. Nunca se mete con asesinos. Puñalada la ha enamorado. Ha padecido. Ya verás esa puñalada. Es un negro grandote, con ojos de asno. Parece que no siente rabia, ni remordimiento, ni dolor en el cuerpo. Verás. Es un amo ahí abajo. Su ojo no parece de gente. Demasiado tranquilo. Cuando sufría por Rosita, pateaba a los pobrecitos vagos. Sacaba el látigo o cualquier cosa. Se paseaba como un animal intranquilo frente a la reja grande. Él es llamador de los presos. Ya llamará a alguien dentro de un rato. Rosita lo tiene todavía en condena, en ascuas. El negro no puede hacerle nada porque el marica también tiene su banda. Es el quien canta, él, pero su voz es legítimamente de mujer. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta cita es más de sorpresa, ¿no? De cosas que no encajan, ¿no? De un personaje que se sale un poco
digamos, de las características de los otros personajes que habitan la cárcel, ¿no? Acá hay otra característica. Los grandes del primer piso tenían primus en sus celdas y sus servidores cocinaban para ellos. Rosita no necesitaba sirvientes, cocinaba él mismo. La administración del penal les entregaba en crudo el rancho. Además, les traían de la calle un buen surtido de recado. Rosita hacía la comida para él y la del sargento, ¿no? Y creo que también esta idea del nombre en femenino y, digamos, nombrarlo en masculino, no dar cuenta de esta incoherencia percibida, ¿no? Digamos, entre muchas características del personaje, ¿no? Sí. Y, digamos, esta es la cita de Reynoso, ¿no? Que justamente creo que da cuenta de estos escarceos, ¿no? Deseos, ¿no? Que circulan entre los hombres cuando están juntos en general, digamos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Para ejemplo, los futbolistas, que como decía Pedro Lemebel, ¿no? Junto con el vino y el box es otra homosexualidad disfrazada, ¿no? Que creo que da cuenta un poco de esta idea, ¿no? Los dos contendores se quitan la camisa. Colorete orgulloso exhibe su pecho moreno y musculoso. Cara de ángel, pálido y delgado, se avergüenza. Nuevamente se trenzan. Ahora Cara de ángel está echado boca abajo y Colorete está jinete sobre él, torciéndole el cuello. Luego deja el cuello y con los dos brazos le rodea el pecho, ajustando fuerte, al mismo tiempo que, ansioso, mete la cara por los sobacos de su rival y aspira con deleite. Le gusta el olor de mi cuerpo, piensa Cara de ángel. Voltea el rostro y lo mira. Los ojos de Colorete ya no tienen furia, tienen un brillo extraño que asusta. Es el mismo brillo y la misma ansiedad que vio en los ojos de Gilda la noche que casi le toca las piernas, ¿no? Dicho sea de paso, tengo un amigo que o sea, me cuenta, ¿no? Que sus primeras experiencias, digamos, la primera vez que empezó a fantasear con hombres tenía que ver con que él, no recuerdo qué arte marcial hacía, de estas pues que te enredas en el piso, ¿no? Y él me contaba, ¿no? ¿Cómo decir? De lo homoerótico que le resultaba el asunto, ¿no? Estos cuerpos, digamos, entre peleando y tocándose, ¿no? Que uno cuando ve luchadores también, yo creo que yo por lo menos siento eso, ¿no? Y Patricia Ruiz Bravo, ¿no? Mi profesora de la Universidad Católica, ¿no? Decía que a veces los escarceos, digamos, físicos, ¿no? Entre hombres, eran pretextos para tocarse también, ¿no? Creo que es esa continuidad, ¿no? Entre ciertas prácticas de masculinidad y el homoerotismo, ¿no? ¿Sí? Oye, perdón que se me ha pasado. Perdón, esta es una cita también de Rosita. Y esto es interesante, ¿ya? Porque aquí en esta novela también aparecen estos personajes con distintas miradas frente al homoerótico, ¿no? Esta es una cita de Camac, ¿sí? Que es este hombre andino que ha trabajado en minas, ¿verdad? Y que es la misma narrativa que tiene otro personaje que es el Piurano, que finalmente va a ser el que va a matar a Pata de Cabra, ¿no? Entre otras cosas por haber violado a Livio, ¿no? Pero es una fantasía también, es una fantasía de exterminio, ¿no? Es una fantasía que indica que en los pueblos peruanos, ¿verdad? Los homosexuales no existen porque los matan, ¿verdad? Entonces, aquí aparecen como diferentes miradas, ¿no? Ella es pues mujer, el mundo lo ha hecho así. Si hubiera nacido en uno de nuestros pueblos de la sierra, su madre le hubiera cogotado. Eso es maldición allá, ni uno de ellos crece, en Lima se pavonean, tendrá pues las dos cosas, pero lo que tiene de hombre seguro es mentira, le estorbará, y canta bonito. ¿Qué dicen? Cantaba el vals Anita Ben, lo entonaba con armoniosa y cálida voz. ¿Es ladrón? Pregunté. Famoso como Yarabí Patecabra, es grande entre los ladrones. Maraví, no es ahí es el corrector, Maraví Patecabra, es grande entre los ladrones, por eso está aquí y no lo suelta, ¿no? Ahí aparecen también pues estas fantasías en mi pueblo no hay, ¿no? Pero son otros personajes, ¿no? Ahí pese la diferencia de voces dentro de la misma novela. Y, digamos, esta es la escena, pues, que les digo, que, digamos, cuando Zavala, pues, se entera que su padre tenía relaciones con Ambrosio, con su chofer, hace, pues, este drama y le cuenta a su amigo Carlitos, ¿no? Entonces, le dice Zabalita, ¿no? Todos en la redacción sabían, dijo Santiago, cuando yo no estoy, hablan del hijo de Bolas de Oro, el hijo del maricón. Hablas como si el problema fuera tuyo y no de él, dijo Carlitos. No seas conchudo, Zabalita. Y continúa. No te estoy consolando, no hay ninguna razón. Tú no estás en la salsa, dijo Carlitos eructando. Habría que consolarlo a él, más bien. Si es mentira, por haberle clavado eso. Y si es verdad,
porque su vida debe ser bastante jodida, no pienses más, ¿sí? Ahora, esto, digamos, ya lo dejo como una invitación, ¿no? Ya no lo estoy recién como empezando a mirar, ¿no? ¿Qué es la relación entre el homoerotismo y los espacios, digamos, ¿no? Creo que estas novelas tienen en común, por ejemplo, ¿no? Que el homoerotismo no ocurre en la casa propia, siempre ocurre afuera, ¿verdad? Entonces, afuera, o sea, digamos, ¿no? Y la casa, pues, digamos, representa, pues, el espacio, no sé, entre comillas, familiar, ¿verdad? El espacio propio, ¿no? Entonces, ahora, claro, los distintos lugares tienen como significados distintos, ¿no? La calle, la cárcel, el viaje, ¿verdad? Y la casa del rico, ¿no? En el caso de Don Manuel, ¿verdad? Y en el caso de el profesor Peter, ¿no? Sí, eso creo que hay que trabajarlo más, pero creo que hay todo un tema, ¿no? Con cómo el espacio, ¿verdad? Hay ciertos lugares donde el homoerotismo aparece, ciertos lugares donde no, ciertos lugares que se homoerotizan, ¿no? O sea, por ejemplo, la cantina aparece mucho ¿cómo se llama? En Reynoso, ¿no? La cantina es un espacio, ¿no? De varones, donde se cuentan las penas, donde uno se emborracha, se pone feeling, ¿no? Fíjense también que, digamos, en el caso de Cuellar, ¿no? Cuellar empieza a ser un personaje de la noche, de los bares, ¿no? Sí, el viaje, bueno, el viaje aparece pues en varias novelas, ¿no? El viaje, digamos, en el caso de Con Jimmy en Paracas, es el viaje a Paracas, fuera de la casa, fuera de mi mundo, un lugar donde otras cosas son posibles, digamos, ¿no? Pero en Bailey aparece, por ejemplo, con la migración a Estados Unidos, la migración a España, ¿verdad? Em, sí, creo que esa es mi última lámina. Sí,